Compañeros, ingeniera, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a exponer sobre lo que son las protecciones de vías respiratorias. Las protecciones de las vías respiratorias son equipos de protección respiratorias que nos ayuda a proteger contra los contaminantes ambientales, reduciendo la concentración de estos en las zonas de inhalación a nivel o por debajo de los límites de exposición ocupacionales. Siempre que en el lugar de trabajo se utilicen equipos de protección respiratorias, debe implementarse un programa formal de protección respiratoria. Este programa debe incluir la identificación y evaluación de los contaminantes presentes. Se debe especial énfasis en la educación del personal que vaya a utilizar en los equipos organizados de cursos de formación y haciendo seguimiento de su efectividad. Los equipos de protección son de gran utilidad para tener una buena salud y no enfrentarse con algún riesgo de emergencia. Tenemos lo que a continuación mi compañero. El uso de la protección respiratoria. Las siguientes indicaciones deberán ser respetadas ante el uso de un equipo de protección respiratoria. Haber recibido una capacitación por una persona calificada sobre cómo ponerse el equipo, probar su ajuste y operación y sobre la manera correcta de usarlo. Realizar una inspección de las condiciones de funcionamiento que presenta el equipo, probar el ajuste de la pieza facial de la protección. No se podrá usar protección respiratoria si existen condiciones que impiden el buen ajuste, como por ejemplo, malformaciones en rostro o presencia de barba, uso de lentes u otro elemento de protección personal incompatible con el equipo de protección respiratoria. La protección respiratoria como medida de prevención es una necesidad básica en las empresas que presentan en sus ambientes de trabajo agentes que se propagan por el aire y que son nocivos para la salud de los trabajadores. Con la máscara de protección respiratoria hay que tener siempre presente que su protector respiratorio debe colocarse antes de llegar a su puesto de trabajo y nunca después. Para esto hay que ajustarse perfectamente a su rostro. El uso de la barba está prohibido ya que impide el buen sellado de la máscara con la cara. El correcto uso de las mascarillas tenemos 5 pasos. Antes de ponerse, nos toca lavar bien las manos con agua y jabón. El segundo paso es colocar bien la mascarilla. Debemos es colocarlos tocándonos solamente desde la cinta exterior, ajustando bien tapando la nariz, la boca y la barbilla. ¿Cómo retirarla? Se debe retirar sin tocar la parte frontal, cogiéndola sobre las cintas exteriores. ¿Cómo desecharlas? Si es desechable, introducirla en una bolsa estanca y retirarla tirarla a la basura. Después lavarse bien las manos. Por último, ¿cómo lavar la mascarilla? Si es reutilizable, hay que seguir las instrucciones del fabricante al cuidado y al lavado. ¿Cuándo debe usarse? Estos dispositivos son esenciales en diversas actividades. Pintar con pinturas con compuestos orgánicos volátiles, labores de soldadura en lugares pequeños y con mala ventilación, trabajo con resina sintética, epoxi, poliéster y poliuretano.
poliuretano, UV, fumigación con ciertos plaguicidas y productos fitosanitarios. En caso de mal funcionamiento del respirador, los trabajadores deberán salir del área contaminada. Al detectar fugas de contaminantes dentro del respirador, si se nota una mayor resistencia respiratoria del respirador, si se detecta una gran incomodidad al usar el respirador, en caso de enfermedad, el usuario del respirador, incluyendo sensación de mareo, náuseas, debilidad, dificultad al respirar, tos, vómito, fiebre y escalofríos. En caso de tener que lavarse la cara para evitar la irritación de la piel. Si tiene que cambiar los elementos del filtro o reemplazar los respiradores siempre que detecten las propiedades de advertencia del contaminante o la resistencia a la respiración incrementado de acuerdo con el cronograma de cambios de filtro. El FP1, FP2, FFP2 y P3. Las mascarillas higiénicas no pueden servir para contagiar, no protegen ni el contagio a quien las lleva y puede ser reutilizadas como desechables y homologadas. Estas no son EPIs, ya que no han sido fabricados conforme a las normas. Por lo tanto, no se puede asegurar que se protege a la persona que utiliza, pero sí ayuda a evitar la propagación. Tenemos las quirúrgicas. Estas sirven para no contagiar y no protegen del contagio a quien las lleve. Son desechables conforme a una normativa. Estas mascarillas quirúrgicas tienen la finalidad de evitar la transición de agentes infecciosos por personas que las llevan. O sea, sirve para proteger a las demás personas, pero no al que la lleva. Tenemos las mascarillas filtrantes. Nos dice que las mascarillas filtrantes contienen una micropartícula gracias a la cual se protege a quien la lleva puesta. Nos protege de los contaminantes ambientales. En este caso, como ahorita estamos viviendo, que es el coronavirus, nos protege de eso. También nos protege sobre los agentes patógenos y químicos, entre otros. Se rige a una normativa de la UNED en EN y 149. Tenemos lo que es las mascarillas FP1. Estas tienen un porcentaje, nos dice que sirven para no contagiar y no protegen del contagio a quien las lleva. Equipo de protección con filtración mínima conformes a una normativa. Estas mascarillas de FFP1 tienen un porcentaje de eficiencia de filtración mínima que es un 78% y una fuga hacia el interior que es máxima el 22%. También tenemos lo que es las mascarillas FFP2 sin válvulas de exhalación y sirven para no contagiar si protegen de contagio a quien las lleva. Equipos de protección conformes a una normativa. Esta mascarilla, en cambio, tiene un porcentaje de eficiencia de filtración con una mínima que es el 92% y una fuga hacia el interior máxima que es el 8%. En el FFP3, esa no sirve para contagiar, pero sí protege del contagio a quien las lleva. El equipo de protección conforme a una normativa. Esta mascarilla tiene un porcentaje de eficiencia que es del 98% y una fuga hacia el interior máxima que es el 2%.
Tipos y clases de filtro. Tenemos de tipo A, clase 1, 2, 3, color marrón. El uso gases y vapores orgánicos con puntos de ebullición mayor que 65 grados centígrados. AX, que no tiene clase, color marrón. De uso gases y vapores orgánicos con punto de ebullición menor o igual que 65 grados centígrados. El uso es una jornada. El B de clase 1, 2, 3, color gris. El uso de gases y vapores inorgánicos. De tipo E, de clase 1, 2, 3, color amarillo, dióxido de azufre y otros gases ácidos. El tipo K, de clase 1, 2, 3, color verde, el uso amoníaco y sus derivados orgánicos. Tipo P, de clase 1, 2, 3, color blanco, uso partículas. De tipo SX, que no tiene clase, color violeta. El uso de gases específicos debe figurar el nombre de los productos químicos y sus concentraciones máximas. El tipo NOP3, que tampoco tiene clase, de color azul. Óxido de nitrógeno. También tenemos que es de color blanco, que tiene el mismo uso. El tipo de HGP3, que no tiene clase, y tenemos los colores rojo y blanco. El uso de vapores de mercurio y uso máximo de 50 horas. Recomendaciones. La elección de un protector debe ser realizada por el personal capacitado con participación y colaboración del trabajador y requerirá de un conocimiento amplio y puesto del trabajo y de su entorno. También siempre debemos utilizar los implementos de seguridad y protegernos de los gérmenes y bacterias. Es importante tener en cuenta el aspecto ergonómico, elegir el mejor que se adapte a las características personales del usuario. También se debe asegurarse que el protector respiratorio que va a usar es el adecuado para el trabajo que va a realizar y para los contaminantes a los que estará expuesto. Cuide de él según sus instrucciones del fabricante. Para utilizar también cada una de esas mascarillas debe ver que estén con su homologación. Gracias. Aquí tenemos un pequeño video. No se escucha, Jenny. No le has puesto audio. Que respiramos en Ay, sí. un ambiente normal con poca contaminación, respiramos aire. El aire es una mezcla de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0,03% de dióxido de carbono y un 0,97% de vapor de agua y otros gases. A esto llamamos aire respirable. A menudo en las áreas de trabajo el aire se puede contaminar porque las industrias generan varios tipos de contaminantes. Existen diversas formas de contaminantes y según su composición se clasifican en polvos. Se forman cuando se ligan o trituran materiales sólidos. Neblinas, por la pulverización de sustancias líquidas como pinturas blanquecinas. Humos, cuando un metal fundido se enfría rápidamente. Gases, sustancias transportables en el aire a temperatura ambiente. Y vapores, producidos por la evaporación de sustancias líquidas o sólidas a determinadas temperaturas. Nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa cuando las concentraciones de los contaminantes son bajas y los tamaños de las partículas son mayores de 10 micras. Es por ello
En nuestro sistema respiratorio tenemos vellosidades y viscosidad que atrapan esas partículas, las cuales después expulsamos por medio de la tos. Pero cuando estas son menores a este tamaño, rebasan las defensas nasales e ingresan a los pulmones o la sangre, depositándose allí, ocasionando problemas en la salud del trabajador expuesto. Entonces, ¿es posible protegerse adecuadamente si a diario se trabaja exponiéndose a estos peligros? Claro que sí. Empieza tomando conciencia de que tu salud se puede afectar por la exposición a estos contaminantes. En tu empresa, los contaminantes del aire se pueden identificar, medir y controlar. Por esta razón, el encargado de seguridad, al verificar el tipo de contaminante y las concentraciones que hay en tu área de trabajo, te asignará la protección respiratoria certificada adecuada para que la utilices, siempre bien ajustada a tu cara y así evitar que tu salud se afecte. Debes saber que los respiradores purificadores de aire se utilizan donde hay oxígeno de más de 19,5% y se clasifican de acuerdo con las concentraciones de los contaminantes y los tiempos de exposición en libres de mantenimiento, con y sin válvula, o con mantenimiento, que usan cartuchos y filtros y pueden ser de media cara y de cara completa. Cuando el ambiente de trabajo tiene concentraciones tóxicas de gases y el nivel de oxígeno es inferior al 19%, se considera atmósfera peligrosa y podría ocasionar daños irreversibles, incluso la muerte. Para esta clase de trabajos se recomienda el uso de equipos de suministro de aire si vas a trabajar por más de 15 minutos o equipos de autorrescate en caso de que tu ambiente de trabajo pueda cambiar de un momento a otro la concentración del aire, convirtiéndose en aire viciado. Ahora que ya sabes que la protección respiratoria es parte importante de tu equipo de protección personal en presente. 1. Revisar las condiciones de tu área de trabajo. 2. El ajuste correcto siempre de tu respirador. 3. La aplicabilidad del mismo en tu área de trabajo antes de iniciar labores. Recuerda que usando la protección respiratoria adecuada, prevendrás enfermedades a nivel respiratorio, cuidarás tu salud y, por supuesto, podrás disfrutar la vida con tus 5 sentidos. Eso es todo. Gracias por la atención. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? No. Bueno, de mi parte, observaciones, si bien es cierto, una exposición siempre tiene que tener apoyo, ¿no? Un apoyo, alguna ficha, ¿no? Que sabemos manejar, todos lo manejamos, ¿no? El problema está cuando no lo manejamos bien, ¿no? En algunos momentos se escuchó muy leída la exposición, entonces como que costó engancharse, ¿no? Entonces esas son cositas que tienen que ir mejorando para futuras presentaciones, ¿sí? Por lo demás, bastante bien. Vamos con el siguiente grupo, que es Giancarlos y Julio. Bien, buenas tardes a todos nuevamente. Somos el grupo 2, estamos con Giancarlos en esta presentación sobre protección del cráneo. Bien. ¿Por qué es importante proteger el cráneo? Bueno, el cráneo es la parte, o la cabeza es la parte más importante del cuerpo, podemos decir, en el trabajo, ¿no? Ya que si estamos, podemos realizar diferentes actividades. Nuestro lugar de trabajo puede que presente riesgos, ¿sí? Por nuestras acciones quizás, o quizás por la acción de otro compañero, ¿no? Quien está medio despistado por ahí puede causar algún accidente. Entonces es importante proteger la cabeza, ya que, como dice aquí, es el centro de mando de todo nuestro cuerpo.
¿sí? Si uno sufre un accidente de alguna otra parte del cuerpo, quizás de una mano, de un pie, puede atendérsela, pero si sufre un accidente en la cabeza, es probable que pierda la conciencia y no pueda atenderse, ¿no? Pueda, e incluso pueda morir la persona. Bien, en la cabeza se encuentran, como mencionamos, algunas partes importantes. Aquí se grafican, ¿no? Por ejemplo, hay cosas como los vasos sanguíneos. A veces cuando una persona recibe un golpe, incluso puede que no se vea o no sea externo el golpe, ¿no? Pero internamente puede que afecte a alguno de estos órganos y sería muy grave, ¿no? Sería grave el accidente. Bien, en el Ecuador hay normas que regulan el uso del casco en el trabajo especialmente, ¿no? Por ejemplo, el Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores habla acerca de la protección del cráneo en el artículo 177. ¿Qué dice este artículo? Bueno, en primer lugar, se debe usar protección para la cabeza, dice, de manera obligatoria en los lugares de trabajo cuando exista riesgo de caída o golpes de algunos objetos, ¿sí? También se debe dar protección, no solo casco, ¿no? Como se puede ver aquí, hay algunas otras cosas que protegen nuestra cabeza, ¿no? A veces trabajamos, por ejemplo, con máquinas o motores que dan vueltas. Ahí también hay riesgo quizás de que se enganche un cabello. Entonces, la norma dice que también en estos casos se debe usar protección, como estas de aquí, ¿no? Como estas cofias puede ser. En segundo lugar, también se debe utilizar protección cuando hay un clima extremo, sea frío o calor, ¿sí? El clima también puede causar algún desorden en nuestra cabeza. Por ejemplo, podemos, por mucho sol, a veces incluso perder la conciencia o por el frío también, que se ve afectada nuestra capacidad de reacción, ¿no? Entonces, también debemos usar protección. La norma también regula los cascos de seguridad, cómo o qué características deben tener, ¿sí? Por ejemplo, las pruebas de seguridad que se les deben hacer a los cascos, ¿no? Los materiales con los que se deben construir. Por ejemplo, dice esta norma que deben ser incombustibles, no tener partes que sobresalgan que puedan lesionar al usuario o partes, podemos entenderlo esto como partes quizás que alguna gente le coloca, ¿no? A veces hay gente que tiende a colocarle algunos artefactos al casco, ¿no? Entonces, eso sería peligroso y estaría en contra también de esta norma, ¿no? Sí, la norma también dice pues que debe haber una separación adecuada entre el casquete y el arnés, dice, ¿no? Bueno, mi compañero también les va a explicar un poquito más qué son estas partes del casco, ¿no? Pero sí, este casco no es cualquiera, ¿no? Debe estar regulado, debe estar homologado en el país para que pueda utilizarse, ¿no? Y pueda utilizarse en la industria. La norma además dice que se debe utilizar protección para el cráneo o la cabeza cuando haya riesgo de contacto eléctrico, ¿no? Eh, sí, también hay estos cascos, incluso que utilizan otra protección extra, como se puede ver aquí, una mascarilla, ¿no? Entonces también hay un casco apropiado para protegernos del riesgo eléctrico, ¿no? Y cada quien debe utilizar el casco. La norma dice que también el uso del casco será personal, o sea, debe ser individual y responsabilidad de cada quien, ¿no? Protegerse la cabeza. Uso adecuado. Bueno, la norma también dice el uso adecuado que se le debe dar al casco, ¿sí? En este caso, el mantenimiento que debe tener un casco de seguridad, ¿sí? Por ejemplo, se debe guardar en lugares apropiados, ¿sí? En lugares donde este casco no tienda a desintegrarse, por decirlo así, o a dañarse, ¿sí? La norma además dice cuándo se debe cambiar un casco, ¿sí? Por ejemplo, si un casco ha recibido un golpe, este debe cambiarse, ¿no? Aunque no presente ningún daño en el exterior, ¿sí? Eso es en cuanto a esta norma, este decreto que regula el uso adecuado de los cascos. Ya hay muchas normas, ¿no? También a nivel internacional que
que nos dictan cómo debe ser el uso apropiado del casco, ¿no? Por ejemplo, tenemos la norma europea. Esta norma habla acerca de cómo debe ser el casco o las pruebas que se le deben hacer al casco para que sea un casco que sea garantizado, ¿no? Que vaya a garantizar, valga la redundancia, la debida protección de la cabeza, ¿no? Bien, eso. Entonces, el compañero te le va a explicar un poquito más del casco, de la protección, la importancia del, de la utilización del mismo. ¿Sí, Ya. compañero? Existen dos tipos de pruebas obligatorias, una que es obligatoria y otra que es opcional. La prueba obligatoria se aplica a todos tipos de casco, sea cual sea el uso que esté destinado, como por ejemplo la absorción de impactos, la resistencia de penetración y la resistencia a la llama. La segunda prueba, que no es opcional, se aplica a los cascos de seguridad diseñada para grupos de usuarios especiales, como por ejemplo la resistencia dieléctrica, la rigidez lateral y la prueba de baja temperatura. Existen 4 tipos de cascos. Los cascos de protección están diseñados para proteger varios tipos de riesgos, como por ejemplo el casco clase A, clase B, clase C y clase D. El casco clase A es de uso general, tiene una buena protección contra impactos de protección limitada de voltaje. Se utiliza principalmente en construcciones de edificios, minería, construcción de maderas, construcción naval y fabricación. El casco clase B, si sus empleados están ocupados en trabajos eléctricos, los cascos protegen contra caídas de objetos y las descargas de alto voltaje en clase A. Ahora se conocen como clase E también, el clase B. El casco clase C son diseñados para la comodidad. Los cascos ligeros ofrecen una protección limitada. Protege a los trabajadores para no golpes contra objetos fijos. Estos no protegen contra las caídas de objetos o descargas eléctricas. El casco clase C son usados por los bomberos resistentes al fuego y no conducen electricidad. El casco, ¿qué es el casco? El casco es una forma de una prenda protectora usada para la cabeza y hecha generalmente de metal o de algún otro metal resistente, típicamente para la protección de la cabeza contra objetos que caen de colección a una alta velocidad. Encontramos las partes del casco, el casquete que cubre el golpe, el barbejo que cubre para que el casco se mantenga estable y no se mueva, la visera que cubre un poco la vista, la banda de sudor seca el sudor que produce el casco para que no caiga a la vista, la nuquera mantiene estable el casco mantiene estable el casco a la cabeza, el talifete regula el tamaño del casco, el arnés. Aquí encontramos algunos cascos. El casco integral se lo ocupa más en motos. Es el casco multimodular, se lo ocupa en motos, pero no protege la cara, es un casco abierto. El casco trial se lo ocupa principalmente en bicicletas. El casco modular se lo ocupa en juegos como rugby. El casco custom se lo ocupa para carreras de caballos. Y el casco réplica también se lo ocupa en motos, pero estos son tienen un nivel de seguridad más alto, ya que se lo ocupan en carreras, en giros así.
Consejos para el